Para mí es un gozo poder seguir nuestra exposición de la palabra de Dios y estamos en Primera de Timoteo capítulo 6 y hoy nos tocan los versículos 6 al 10. Primera de Timoteo capítulo 6, los versículos 6 al 10. Vamos a recapitular brevemente lo que hemos visto hasta el momento en esta epístola. Pablo está escribiendo a su joven discípulo, y en este caso legado apostólico, Timoteo, cómo organizar la iglesia en Éfeso. Pablo le dejó a Timoteo ahí en Éfeso para dar una estructura a la iglesia y sobre todo también para evitar que las falsas doctrinas hagan sus estragos allí en Éfeso. Por lo tanto, esta primera carta nos sirve mucho para saber, como dice allí en la misma epístola, cómo uno debe comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia, baluarte y columna de la verdad, como Pablo se expresa. Entonces, Pablo tiene dos enfoques, un enfoque apologético, podríamos decir, o de defensa, por un lado. Él intenta dar a Timoteo instrucciones de que cómo se puede proteger uno en la iglesia contra las falsas doctrinas, contra los falsos maestros, porque obviamente esto era una amenaza y particularmente había una corriente, podríamos llamarlo filosófica, que entró también en la teología, que es la gnosis, que realmente se convirtió en una amenaza para la iglesia. Esto por el lado negativo. Por el lado positivo, Pablo da instrucciones cómo diferentes grupos en la iglesia se deberían comportar o cómo deberían comportarse frente a ciertos fenómenos. Por ejemplo, él da instrucciones muy detalladas en cuanto a cómo se debería tratar a las viudas, que era un número importante y que dependían de la benevolencia de la iglesia. Luego también la cuestión que hablamos la última vez, los esclavos, que muchas iglesias formaban una buena parte de la congregación. ¿Cómo debería también comportarse una persona que es maestro o que es responsable o tiene responsabilidad en una iglesia, como puede ser un anciano, un pastor? Y hay más grupos a los cuales Pablo se dirige. Todo esto lo hemos estudiado y ahora no vamos a hablar de un grupo en particular, sino vamos a hablar de algo que ya salió en algún que otro rincón de esa epístola, que es la cuestión del dinero y de los bienes que nosotros poseemos. O sea, em, ¿cuál es la respuesta del creyente o cuál es la actitud del creyente ante temas como el dinero o las riquezas? Por ejemplo, la pregunta ¿es malo tener dinero? ¿Es malo ser rico? ¿Es mucho mejor ser pobre? Entonces son cuestiones que Pablo aborda aquí y que vamos a considerar hoy, de nuevo intentando simplemente seguirle al ritmo que marca el paso de Pablo. Estamos simplemente intentando seguir en lo que él nos enseña. Y una vez más, no creo que el texto hoy que vamos a leer en un momento nos ponga ninguna dificultad en ese sentido. Bien, después de haber hablado a los dueños de esclavos y después de haber dado algunas palabras en cuanto a em, los estragos que están causando los falsos maestros, Pablo ahora llega a ese tema, el tema de la riqueza de los bienes.
Y dice así primero de Timoteo capítulo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos una vez más las gracias por poder estar aquí con tu palabra santa abierta y pedimos simplemente que tu palabra y la exposición de esa palabra nos convierta en personas más sabias después de haber hecho este estudio. Ayúdanos a tener una visión correcta de las cosas y donde hace falta, Señor, corrígenos para que no caigamos en las trampas que nos tiende el diablo, como acabamos de escuchar en este texto. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bien, ¿qué vamos a hacer con el dinero? ¿Qué vamos a hacer con las riquezas? No sé cuál es tu situación. Igual dice, bueno, si estamos hablando de esto, yo de esta predicación paso porque yo no sé ni cómo llegar al final del mes. Bien, te vas a sorprender porque incluso para ti en esa expresión hay cosas que son importantes para saber y para tomar en cuenta. Pablo habla aquí de lo más importante en la vida, realmente habla aquí de cuál es el enfoque de nuestra vida, cuál es lo más importante. Y dice en el versículo 6, y esto a diferencia de estos falsos maestros que tenían la desagradable costumbre de no solamente enseñar cosas equivocadas, sino convertir su actividad en una fuente suculenta de ingresos, por lo visto. Ahora, ¿qué hay que responder a esto? Pablo dice, gran ganancia. Quiere decir, si ya estamos hablando de querer ganar, de hacernos ricos en ese sentido, no pierdas el enfoque, no intentes hacerte ricos con riquezas que realmente no te sirven. ¿De qué estamos hablando? Pablo se explica. Gran ganancia es la piedad. Bueno, esa palabra piedad hoy no nos dice mucho, tal vez. Incluso puede tener un sentido un poco desagradable. La palabra en el original es la palabra eusebeia, que es simplemente em, la manera, o significa la manera de vivir de tal modo que Dios se agrade de nosotros. O sea, quiere decir vivir según la voluntad de Dios. Esa piedad de la cual estamos hablando aquí es un estilo de vida que agrada a Dios. De eso estamos hablando. Quiere decir que todo lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, cambiándonos en personas que le agradan en la manera como se comportan, todo esto la Biblia lo llama piedad. Es una palabra, por cierto, que en esa primera epístola de Pablo a Timoteo sale varias veces. No sale solamente una vez, sino varias veces. Entonces, esto, Pablo lo dice, esto es la ganancia más importante. Quiere decir,
Si quieres hacerte rico, en primer lugar, procura hacerte rico en buenas obras. Y buenas obras son las obras que agradan a Dios. Es algo que Dios se complace cuando tú haces esto. Y no solamente la piedad como tal, esa forma de vivir según la voluntad de Dios, sino aquí dice acompañada de contentamiento. Contentamiento no solamente quiere decir que estamos contentos con lo que Dios nos da. Bueno, esto por descontado. Ese contentamiento en el original tiene algo que ver con que las circunstancias no nos afectan. Por ejemplo, a veces nos levantamos por la mañana y tenemos una idea más o menos como este día debería transcurrir. Pero ocurre una cosa inesperada, por ejemplo, se nos rompe un tubo de agua o de repente caemos enfermos y no podemos salir de casa si no estamos con fiebre en la cama, o nuestro carro a la hora de querer salir de casa no arranca. Entonces, en algunos casos también al creyente esas circunstancias le pueden desequilibrar. Ahora, lo que Pablo dice aquí es que eso no debería pasar. Contentamiento es la facultad de una persona de saber de que pase lo que pase, estoy en manos del Señor. Quiere decir, esto habla de una autosuficiencia en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido. Autosuficiencia porque yo encuentro en mí mismo em, un descanso. Quiere decir, ¿por qué en mí mismo? Porque el Espíritu Santo ahora mora en mí. Quiere decir, yo no dependo de las circunstancias, ni dependo de otras personas, sino dependo únicamente de Dios que se manifiesta en mi vida. Esto es contentamiento. Y esto quiere decir que nuestra forma como vivimos necesita no solamente este ingrediente de querer hacer lo bueno, si además necesita el ingrediente de la estabilidad, de no dejarse, perdón, empujar por las circunstancias, sino de entender de que pase lo que pase, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque mi Señor está conmigo. Entonces esas cosas tienen que ir juntos. Por lo tanto, el estilo de vida de un creyente no debería ser marcado por el afán de ganar dinero, ni siquiera si ese dinero sirve simplemente para cubrir mis necesidades más básicas. Eso sí que es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es mi orientación hacia el Señor. Por lo tanto, dice el Señor en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, y está hablando de esto, de las cosas básicas de la vida, el comer, el beber y el cobijo, se añadirá de parte del Señor. Pero nuestra prioridad es el reino de Dios. Y por ende, lo que Pablo aquí dice va exactamente en la misma línea, es precisamente el preguntarnos, ¿cómo puedo vivir para la gloria de Dios? Y pase lo que pase, yo descanso en el Señor. Ese descanso es algo que mucha gente lo busca. Bueno, hay toda una corriente filosófica que son los estoicos, que por cierto se mencionan en la Biblia, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, donde Pablo se dirige a ellos. Los estoicos están intentando, y es una filosofía muy popular hasta el día de hoy, de que las cosas adversas de la vida no nos afecten demasiado. Ahora, eso está muy bien dicho, pero hay un problema. Y ese problema es, si no tiene las fuerzas que solamente Dios te da,
ser estoico en este sentido es muy complejo. Por lo tanto, es el cristiano realmente que puede llevar esto a cabo. Me pasan cosas malas, me pasan cosas que realmente me quieren desequilibrar, pues a mí no me van a desequilibrar. ¿Por qué? Porque entonces habrá un plan B y ese plan B, el Señor me va a marcar las pautas. Todas las cosas ocurren por nuestro bien, porque amamos a Dios. Esto es la quintesencia de Romanos capítulo 8. Y por lo tanto, nosotros no vamos a seguir la misma pauta del mundo, enfureciéndonos por cualquier cosa que nos pasa, que nos trastorna los planes de la vida. Nosotros vamos a comportarnos de otra manera. Así que vamos a entender mejor así ese versículo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ahora, si esto aún no es suficiente, Pablo nos añade otro detalle que nos ayuda a entender mejor esa doctrina, porque nada hemos traído a ese mundo y sin duda nada podremos sacar. Bueno, esto es básicamente lo mismo lo que dice Job en el capítulo 1, en el versículo 21 del libro que lleva su nombre. Posiblemente Pablo habrá pasado en este versículo precisamente cuando Job dice, después de todo lo que le pasó, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahvé dio, Yahvé quitó, sea el nombre de Yahvé bendito. Hay dos acontecimientos claves en la vida de cada uno de nosotros, en tu vida, también en mi vida. Y es nuestro nacimiento y es nuestra muerte. Entre una y la otra cosa hay un número indeterminado de años. De hecho, en ese momento, cuando tú me estás escuchando, estás en ese proceso intermediario. Ahora, una cosa está claro, y eso de vez en cuando lo que ahora voy a decir simplemente nos hace falta esa reflexión de vez en cuando para calibrar nuestra vida correctamente. Llegamos a este mundo sin nada. Bueno, a veces se dice coloquialmente, bueno, este nació con un pan debajo del brazo. Y bueno, se quiere decir que parece que la suerte siempre le acompaña, pero es un decir. Y el hecho es, si tú ves un bebé, con nada nace. Y si has visto alguna vez una persona que se despide de esta tierra, sí, les vestimos para que allí em, pues para el entierro parezcan bonitos, pero realmente salen de ese mundo o ya han salido dejando un cuerpo atrás, no se van a llevar absolutamente nada. Em, Como se ve muy bien en aquel episodio donde en el entierro de un hombre muy pudiente, pues uno que estaba en el entierro dice al otro, bueno, ¿y tú sabes cuánto ese hombre eh, dejó para sus herederos? Y el otro dice, bueno, no te lo puedo decir cuánto, pero te lo puedo decir que dejó todo. Entonces, esto de vez en cuando nos hace falta saber. Ahora, en esta vida, el problema no es que acumulemos riquezas o que la cosa nos vaya bien. Bueno, empiezo con esto. El problema es que no nos damos cuenta de que de esa bendición, que es algo que nos viene de parte de Dios, nada nos vamos a poder llevar al otro mundo. O sea, en ese otro mundo, en cuanto a riquezas, empiezo de cero. Pero hay otra cosa que me puedo llevar al otro mundo. Esto es muy importante. Y eso debería realmente determinar la forma como enfoco las cosas. Y lo que me voy a llevar al otro mundo
son las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Jesús nos insta de acumularnos riquezas en el cielo, de usar lo que tenemos en esta vida, y da igual si es mucho, si es poco, para avanzar el reino de Dios. Por eso Dios nos da cosas. Sí, nos da cosas para que nosotros podamos disfrutarlos, pero si disfrutando de las cosas que Dios nos da es el único fin que damos a esa bendición, realmente no hemos entendido nada. Porque también, y tal vez sobre todo hay que decir, que lo que Dios nos da, yo debo de usarlo para su gloria. Una de las cosas que estamos haciendo, estamos dando el diezmo. Y el diezmo es simplemente una forma de decir realmente yo te doy el 10%, pero realmente con esto yo reconozco que todo lo que tengo es tuyo. Entonces, con el resto que me queda, puedo decir, bueno, esto lo voy a usar para como a mí me da la gana. No, la idea es usar esto para que el reino de Dios crezca. Eso debe de ser el enfoque, porque no olvides, de todo esto, nada te vas a llevar al otro mundo. Pero lo que te vas a llevar al otro mundo son las bendiciones que tu dinero, tus riquezas, tus posesiones pueden hacer acá. Es una verdad muy sencilla, no es complicada. Es una verdad que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado en muchos lugares de la Biblia. Pero qué difícil nos es realmente de tomarlo en serio y aplicarlo a nuestro estilo de vida. Aquí lo tenemos muy claro. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué hace tu dinero en tu lecho de muerte? Sí, puedes dejarlo para tus herederos. No es mal asunto. Pero mientras que tú tenías la potestad sobre ese dinero que Dios te ha dado, ¿qué has hecho para que el reino de Dios prospere y crezca? Pues esto debería ser el enfoque que tenemos. Y ahora Pablo aquí realmente está siguiendo las pautas que nuestro Señor nos dio en Mateo capítulo 6. Porque saca la conclusión de esa verdad inevitable de la muerte. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento, la idea que hay detrás es el comer y el beber, o sea, lo que nuestro cuerpo necesita para, para seguir adelante, para que nosotros no moramos. Y el abrigo, pues esto implica cosas tan esenciales como es la ropa y como es una casa, un techo por encima de nuestras cabezas. Pues esas son cosas muy básicas. No es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos esté a la intemperie. Bueno, a veces no hay más remedio, pero no debería ser lo normal. Tampoco es la voluntad de Dios que sus hijos pasen hambre o no tengan que comer para que finalmente tengan que morir de hambre. Esto pasa infelizmente, pero no es la regla. Por lo tanto, ahora estoy hablando a gente como a ti y a mí, que en este momento cuando tú me escuchas, hoy por lo menos algo te has podido llevar a la boca, supongo, porque si no, no me estarías viendo ahora. Me imagino que no estás durmiendo en la calle, sino tienes alguna casa que, aunque no la llames la tuya, por lo menos te dejan vivir allí. Has tenido lo básico cubierto hoy. Espero que sea así. Y si esto es el caso, mi querido hermano, mi querida hermana, entonces Dios ha cumplido con su promesa. Dios no te ha prometido, ni a mí tampoco, de que tengamos de sobra. Si tú tienes de sobra,
es una bendición de parte de Dios. Si tienes de sobra, compártelo con otros. Si tienes lo suficiente para el día de hoy, esto es algo para el cual nos debemos de sentir agradecidos. Esto es muy importante y esto se aplica tanto a personas que viven en pobreza como a personas que viven bien, como a personas que viven en riqueza. Para tener afán de dinero, no tienes por qué ser rico. También puedes ser pobre. También puedes tener tus ingresos en orden y aún así ser afanoso por el dinero. Y esto es algo que Dios dice claramente que no es el camino que nos enseña el Señor. Estar contento con lo que tenemos es un don de Dios, es un privilegio. Porque yo veo a mi alrededor mucha gente, y estoy hablando de creyentes, de los cuales yo no tengo la impresión de que estén contentos. Sí, no se quejan, pero muchas veces su forma de expresar, en su forma de hablar, dejan entrever que esa situación que ellos están viviendo no es la idónea. No es mi intención de criticar a nadie, Dios no me ha llamado para ser tu policía. Ahora lo que te voy a decir es lo siguiente. Aquel que sabe contentarse con lo que tiene, sea mucho, sea poco, es una persona bendecida. Y esa paz que proviene del hecho de que todo lo que recibimos de parte de Dios, Dios nos da con mucho cariño, debería cambiar nuestra forma de pensar y esto aún tanto más si vivimos en circunstancias de afluencia y de riqueza si lo comparamos con el resto de este mundo. Y Pablo sigue en el versículo 9, da otra razón por esta actitud, porque los que quieren enriquecerse, y está hablando de riquezas materiales, obviamente, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. De hecho, muchos ejemplos hay, pero antes de llegar a los ejemplos, vamos a seguir ese pensamiento de Pablo. Los que quieren enriquecerse quiere decir los que están enfocados en aumentar sus riquezas. ¿Te has dado cuenta de una cosa? Tenga mucho dinero, tengas poco dinero. Nunca te cansas contando lo que tienes. Es una cosa curiosa. Y esto nos indica dónde realmente está nuestra atención. Los que quieren enriquecerse son personas que tienen otro enfoque en la vida. Quieren hacerse rico ¿para qué? Para luego poder vivir mejor, para tener alimentos más refinados, para tener otro carro y otro tercero y un cuarto en el garaje, para tener empleados de casa que les sirven la comida, que les hacen el jardín, etcétera, etcétera. ¿Esto es el estilo de vida que es tu prioridad? Entonces que sepas una cosa, si eso es tu prioridad, eso no se casa con buscar primero el reino de Dios. Es posible que Dios en su infinita gracia te da esas cosas sin que tú realmente lo hayas buscado. Y si es así, dale las gracias. Pero aún así, teniendo mucho o teniendo poco, tu prioridad debe de ser el reino de Dios. ¿Por qué? Porque con eso de fijarnos en amasar fortunas, en aumentar nuestros bienes, em,
se aumenta también la tentación. Y de hecho, aquí dice, el que tiene ese enfoque cae en tentación, es como el animal que va en busca de comida y descuida todo y finalmente cae en una trampa. Esto ha pasado tantas veces. Hay personas que se han arriesgado en sus negocios y en muchas cosas. Voy a hacer pues otro proyecto de ese tipo, voy a hacer otra hazaña y con esto ya tendré suficiente. Bueno, si eso es tu enfoque, en primer lugar, normalmente por la noche dormirás muy mal, eso ya te lo puedo asegurar. Y en segundo lugar, puede que te pase lo mismo que pasó al hombre rico. Y ahora estamos con los ejemplos. Ese hombre que dijo, bueno, yo quiero poner más, em, más contenedores para mi grano, para los cereales. Yo quiero aumentar mi granja y ya finalmente podré descansar. Y el Señor le dice a ese hombre, eres un necio. Realmente esta noche yo te voy a llamar a la eternidad. ¿Para quién serán entonces tus riquezas? Eso es la tentación de decir, pues, un proyecto más, una cosa más y tendré suficiente. Ahí está la tentación y está el lazo. Aquí Pablo habla de codicias necias y no creas que esto no sea una tentación también posible para un creyente. Y sin embargo, puede destruir una vida completamente. Aquí se habla de que esto hunde a los hombres en destrucción y perdición. Bueno, esto es el caso en el mundo secular. Hay ejemplos de esto, pero infelizmente hay ejemplos de eso también en el mundo de la fe, en el mundo evangélico. Por supuesto, hay historias de gente que usó su posición eh, para manipular personas para que una parte que no correspondía de las ofrendas se quedasen en sus propios bolsillos. Sí, es posible que nadie lo descubra, pero algún día todas las cosas van a estar descubiertos. Y en algunos casos, demasiados casos, eso se ha descubierto. Si tú crees que puedes casar tu afán por el dinero con hacer negocios del Evangelio, te vas a equivocar. Ojo, escúchame bien lo que digo. Digo tu afán por el dinero. Pablo es el que dice que él que es fiel en su ministerio también debe de poder comer de ese ministerio. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. En el caso segundo no estamos hablando de afán, estamos hablando de justicia. Una persona que predica la palabra de Dios, una persona que presta un servicio en el reino de Dios, de esto debe de poder vivir dignamente. Ahora, otra cosa muy distinta es usar esto para manipular, para distorsionar, para sacar plata y dinero, para que esto finalmente acabe en su propio bolsillo con el único fin de engrosar la cuenta bancaria. Tienes que preguntarte a ti mismo una y otra vez, ¿cuál es tu prioridad? Porque Pablo aquí dice muy claramente, el final es la perdición. Y con esto vamos a llegar a una serie de ejemplos, llegando al versículo 10. Pablo aquí dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojo, esto se ha citado tantas veces de forma equivocada. La raíz de todos los males no es el dinero, porque el dinero es necesario. Es un medio de intercambio. Sin dinero aquí en el mundo no funciona. En ese sentido, es cierto que el dinero hace que el mundo siga moviéndose. O sea, la Biblia no habla en ningún momento
contra el dinero. Esto no es el problema. El problema es el amor al dinero. Como el problema o tu problema podría ser el amor a la fama, el amor al poder, el amor a tu hobby, el amor a muchas cosas que ocupan el lugar que solamente Dios debería ostentar. Por eso la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque esto ha causado muchos problemas en este mundo. Eh, pero aquí Pablo no está hablando del mundo entero en general, está hablando de la iglesia en particular, porque dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, podríamos empezar con Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. ¿Qué habían hecho? Habían vendido un terreno que les pertenecía y pretendían haber dado todo lo que habían sacado por ese dinero a la iglesia. Y no fue así, fue una mentira, porque ellos se quedaron aparte para ellos. Ahora, la historia acaba mal. Bueno, en primer lugar, pierden su vida ambos de una forma sobrenatural. Dios interviene, les quita la vida. Pero antes de esto, Pedro les da una gran enseñanza, porque dice, mira, este terreno fue tuyo, podrías haberlo vendido y podrías haberte quedado con los beneficios. No hay ningún problema con esto. Ahora, lo que ustedes han hecho, lo han vendido, han dado una parte a la iglesia y una parte se lo han quedado, pero han pretendido haberlo dado todo a la iglesia. Eso es hipocresía y es afán por el dinero, ¿vale? Y la cosa salió mal. Podríamos haber hablado del hombre rico, ya lo he mencionado. Un hombre que estaba pensando por la noche, bueno, ¿cómo voy a poder almacenar todos los cereales, todo el trigo que este año me va a llover? Porque es año de buena cosecha. Entonces dice, bueno, voy a poner nuevos edificios, voy a hacerlo más grande, voy a dejarlo todo bien y luego después de esto voy a descansar finalmente, me voy a jubilar. Por cierto, es la única vez en toda la Biblia que nos acercamos al tema de la jubilación. La jubilación, y lo digo de paso, no es algo en ese sentido deseable. Bueno, nos han comido el coco con esto. O sea, ¿qué vas a hacer jubilándote? ¿Vale? Pues si dices, vale, me jubilo de mi trabajo y el tiempo que ahora me sobra lo voy a invertir en el reino de Dios y voy a hacer cosas útiles para el reino de Dios. Perfecto, yo lo entiendo y está bien. Pero hay mucha gente que tiene eso en la cabeza. Bueno, ahora me voy a dejar mi trabajo secular, no para coger otro trabajo no remunerado en el reino de Dios, sino para disfrutar la vida. Porque una vida de trabajo ahora tengo el derecho a disfrutar estos años que me quedan. Humanamente hablando, es entendible, pero esa actitud no tiene apoyo en ninguna parte de la Biblia. Ahora, ese hombre, extranjero rico, tenía que aprender la lección a las duras. Dios mismo le dice, eres un necio, realmente no entiendes nada. No sabes que has venido a ese mundo desnudo y te vas a ir desnudo. Tú crees que vas a poder llevar todo esto a la eternidad, te equivocas. Y para que veas que yo tengo razón, pues esta noche vas a estar fuera de juego. Se extraviaron de la fe. Bueno, yo no sé si este hombre tenía fe, pero ahí está el ejemplo de Ananías y Zafira, está el ejemplo de Simón llamado el mago que quería pagar. Obviamente entendió que eso de imponer las manos para que el Espíritu Santo baje
sería una suculenta fuente de ingresos. Una vez más, tiene que escuchar de parte de Pedro una reprimienda muy fuerte. Y podríamos seguir, claro, el peor de todos los ejemplos es el ejemplo de Judas, que era capaz de traicionarle por la ridícula suma de 30 monedas de plata, que corresponde más o menos a un salario mensual. ¿Para qué le ha servido? Bien, Pablo nos advierte en este pasaje de una cosa muy seria y nos advierte de no confundirnos. Y quiero resumir esto de forma muy breve. Y respectivamente, y no tienes que creerme a mí, créelo porque está escrito. Lo único que yo he intentado es exponer lo que está escrito. Y lo que el Señor te dice es que estate contento con lo que tienes. Estate contento. Sí, si hace falta, trabaja duro, porque eso también es una forma como Dios te quiere bendecir, pero no te afanes por las cosas de ese mundo. Si el Señor te bendice y se aumentan tus riquezas, tómalo como una bendición de parte de Dios, pero no te olvides, esto, todo lo que tú tienes, es simplemente algo que te fue entregado, confiado de parte de tu Dios, que el día de mañana te lo puede quitar. Haz algo con este dinero que sea productivo, y productivo quiere decir productivo para el reino de Dios. Inviértelo en el reino de Dios. Estoy seguro que Dios te puede mostrar 1000 maneras de hacerlo. Y por lo demás, estate contento. No mires a lo que tienen los demás. Y si las cosas salen ranas, como se suele decir, estate contento. Tienes que aprender a descansar en el Señor. Esto es lo que Pablo aquí nos dice. Entonces, no será todo, todavía nos quedan cosas en esta epístola que vale la pena que lo aprendamos. Yo creo que en los próximos 2 veces lo vamos a terminar, pero yo no quería correr aquí porque realmente hace falta esa enseñanza mucho en nuestros días. No lo digo por mí, sino lo digo porque forma parte de la palabra de Dios, pero muchas veces no lo tomamos en cuenta. Ahora, si te parece, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe. Señor, gracias te damos también en este día por tu presencia aquí entre nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas esa exposición de tu palabra para que sea una palabra que nos alimente, pero que también nos corrija, nos anime y nos ayude a no cometer errores que pueden ser de mucho lamento en nuestras vidas. Gracias te doy por esa posibilidad de exponer tu palabra y te doy las gracias por todo lo que en este momento están escuchando y viendo ese programa. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas y que esto, lo que hemos hablado hoy, forme parte de su estilo de vida que te glorifiquen a ti. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga.